Ya estamos conversando con nuestro panelista. Eso vamos a decir, sí. Nuestro panelista. ¿Se ha enterado que es panelista? ¿Debo para arriba? Sí. Me acabo de enterar. Se acaba de enterar. ¿Cómo te acabas de enterar? Pero con mucho... Ya no se firman papeles, ya. Mucho orgullo. Esto se hace con apretón de manos nomás. Sí. Francisco Cerda, ya te va a llegar. Francisco Cerda, creador de Good Company, CEO y fundador de Good Company. Bienvenido, Francisco. ¿Cómo estás? Gracias, un gusto. Muy bien. Oye, más encima tú eres tío de... ya, no. Así como tío, no, por favor, porque la gente empieza a calcular las edades. Tiene mi misma edad. Es al revés. Tiene la misma. ¿Pero quién es tío de quién? Ella. No, yo. Tú eres la tía de Francisco. Ya. Ahí hay una amalgama de parenteo que no se entiende, pero lo importante es que es tío de Francisco. No importa, después vamos a contar porque si no van a decir, ay, aquí, no sé. Todo pituto. Y no es así, está por sus propios méritos aquí el hombre. Bienvenido, Francisco, fundador y director ejecutivo de Good Company. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Hoy con un temazo, ¿ah? Temón que ya venimos conversando fuera de micrófono, pero que sin duda, incluso puede ser que tengamos 2 programas con esto. El propósito en las empresas. Yo tengo entendido que el propósito de las empresas tiene que ver con maximización de beneficios para todos los grupos de interés. Ya. Esa definición tengo yo como propósito en las empresas. Generar recursos. A ver, como dije, la conversación está ultra hot, podríamos decir. Hay total... Sexy se dice ahora. Sí, también. Es que a veces no es tan sexy, pero sí es hot. Mira, el tema viene más o menos así, súper en resumen. Por ahí, por el año 74, Milton Friedman, un economista de la Universidad de Chicago en Chile, bastante famoso en su minuto, decía, el único propósito de las empresas es maximizar el valor económico para los accionistas. Esa es su única responsabilidad social, cumpliendo las leyes y las buenas costumbres. ¿Okay? Por supuesto. Y lo que empieza a pasar hace un tiempo es que hay gente que dice, ese no es un objetivo suficiente, no es un propósito suficiente para las empresas. ¿Okay? Y empiezan a buscar el propósito en otros lugares, más allá de maximizar el valor. Y en general se ha encontrado en una contribución a la sociedad, una contribución más allá del negocio o más allá del servicio, o en la encarnación de virtudes, como por ejemplo la calidad. Por ejemplo, aquí lo hacemos con honor, o maximizar la calidad, en fin. Ya. Y empiezan distintos grupos de interés, como tú dices, a pedirle cosas a las empresas para que sean parte de la solución de los problemas sociales, más allá del servicio que entregan rentablemente. Claro, yo me acuerdo que en los 90 se empezó a hablar a nivel así global de la responsabilidad social empresarial. Sí. Ahora ya no hablamos de responsabilidad social empresarial. Quedó ya bastante superado. Hoy día se habla más de ESG, de ESG, que son las responsabilidades medioambientales, sociales y de gobernanza de la empresa, una gobernanza responsable. Claro. ¿Y este concepto es, a tu juicio, real? ¿Es un compromiso real que están adquiriendo las empresas? ¿O también hay un poco de, que como conversábamos, de marketing, de astucia, de plegarse a un movimiento que está en alza? Yo creo que lamentablemente sí, hay mucho marketing y hay mucho purpose washing, mucho de lavarse un poco la identidad o la marca con eso. Pero, sin embargo, creo que hay empresas que efectivamente se están proponiendo darle un sentido a lo que hacen más allá del servicio y del negocio. Ahora, la sociedad y el mundo está también impulsando a las empresas a que tengan que cumplir con ciertos estándares. Cánones, sí, claro. Por ejemplo, o sea, ya a raíz del Acuerdo de París con los ODS, las empresas ya tienen que cumplir ciertos estándares medioambientales, de equidad de género, o sea, un montón de cosas que ya las tienen que hacer. Por lo tanto, independiente de que quieran o no, están medio obligados a hacerlo. Sí, pero empieza a pasar que esos nuevos estándares parece que no son propósitos, son los estándares. Ya. Entonces, como que la sociedad... Claro, eso. Que están esperando una contribución positiva, no simplemente cumplir. Es como, ¿qué es lo adicional que tú vas a hacer? Ahora, es interesante porque dependiendo quién pide distintos propósitos. Por ejemplo, los clientes están esperando que tengan un propósito de contribución, más allá del servicio. La sociedad o las comunidades están esperando que solucionen problemas sociales o medioambientales. Los accionistas están esperando rentabilidad. La gente que trabaja está esperando que tenga sentido. Entonces, el problema que tiene... ¿Cómo se logra eso, unir esa cazuela? Ese es el gran problema, o no gran problema, ese es el gran desafío, que yo creo que hay bastante acuerdo en que las empresas tienen que cumplir estándares y para los que trabajan tienen que tener un sentido de contribución que le dé sentido a tu vida, por decirlo así. Pero no está claro dónde encontrar o cómo encontrar esa respuesta. Es bien difícil en general. Porque ahí el ítem accionistas queriendo rentabilidad son convencibles de, oye, ¿les parece si ganamos un poco menos, pero esto lo hacemos con un
algo social. Ese es el desafío. Lo que por lo menos yo creo es que no debiera haber un balance o sacrificar rentabilidad a propósito de una buena definición de contribución. Debiera haber una definición que junta ambas cosas. Claro, además ahora ya se está hablando mucho que, por ejemplo, lo sustentable, lo medioambientalmente trabajable es, a su vez, trae mayores réditos a la empresa. O sea, antes se decía que todo lo sustentable, lo medioambiental, salía más caro, era pérdida para la empresa. Ahora fíjate que resulta ser que es al revés. Bueno, tiene que ver con lo que tú decís de los estándares. Si la legislación pide un cierto estándar, entonces es lo que todos tienen que hacer. El problema es quién es el que se mueve primero, muchas veces. O sea, había que encarecer tu producción producto de subir los estándares. Hay algunos que lo logran o lo han logrado traspasar a precio. Por ejemplo, Patagonia, que tiene altos estándares de economía circular y reciclaje, pero se traspasa a precio. Bueno, pero yo creo que la gran pregunta también es si las empresas tienen que tener un propósito más allá del servicio que entregan. ¿Y a tu juicio es así? Yo creo que es una conversación que es totalmente dinámica, porque yo siempre pongo el ejemplo, una fábrica de bisagras, de puertas y ventanas, necesita un propósito más allá. O sea, desde su concepción. Desde su concepción. Claro, la génesis tiene que tener un rol social. ¿Y a qué le vamos a llamar social? Porque entregar buenas bisagras a un precio justo, cumpliendo medio ambiente, haciéndolo bien, claro, necesita algo más que eso. Que sus trabajadores cuenten con un... claro, que la cosa interna tengan beneficios. Por ejemplo. Eso también podría ser, eso también tiene que ver quizás con los beneficios. Que ellos tengan una labor social, que también es otro ítem. Pero no es suficiente. Pero la pregunta es la génesis. La pregunta es si es suficientemente social entregar buenas bisagras. ¿Y qué piensas tú? Yo creo que sí, debería dar, como que si no se le quita dignidad al trabajo. En el fondo es, si yo trabajo y produzco buenas bisagras y soluciono eso. Problemas de la sociedad. Problemas de la sociedad, como la bisagra. Estoy diciendo pues, por las fábricas de bisagras, no sé si me están escuchando, digamos, pero los botones, cierres, pintura, en fin, se necesita una dignidad mayor que entregar un buen servicio. Yo creo que es una dignidad que ya es suficiente. Lo que yo creo es que las empresas sí están llamadas a entregar algo más. Pero no necesariamente es insuficiente el servicio, eso es lo que creo yo. Claro, porque si no, todas las empresas tendrían que tener un know-how forzado. O sea, tendría que pensar en tu génesis forzadamente. Por eso, yo de verdad creo que como la sociedad ha cambiado y ya estamos hablando de otras cosas, las empresas no solamente se deberían concebir con su misión y su visión, sino que probablemente una tercera pata debería ser el propósito, independiente que sea o medioambiental o económico o de gobernanza, no sé. Insisto que lo que está pasando es que es una conversación que está súper activa. O sea, acaba de salir un libro que se llama El Despropósito, que me pareció ese por favor. ¿De quién es? De Juan Ignacio Izaguirre. Ya, perfecto. Me pareció un buen libro, porque lo que él dice... ¿Qué plantea? ¿Cuál es la tesis? Lo que él dice es que las empresas están siendo tironeadas por los intereses de distintos stakeholders y que es difícil satisfacerlos a todos, y que más allá del servicio y la rentabilidad, que debiera ser su mayor propósito de una empresa, lo otro es empezar a desdibujar cuál es el sentido. A mí me parece que, como decía antes, yo creo que tiene sentido... que las empresas entreguen un buen servicio y que eso sea suficiente y que además lo hagan rentablemente, porque si no, en el largo plazo se ha visto empresas que por perseguir otros intereses que no son los del servicio y con rentabilidad han perdido la adhesión de clientes, accionistas o incluso la comunidad. Entonces, claro, no es una respuesta. Empieza a dibujarse el objetivo. ¿Y por qué? ¿Desde cuándo esta moda del propósito? ¿Desde cuándo viene y a qué obedece, ponte tú? ¿Será que hay un elemento joven que está tironeando esas ideas? Hay algo generacional, pero esto partió más en el marco de la ONU, de cómo hacer que el capitalismo y las empresas sean parte de la solución de los problemas sociales. Y ahí se levanta la expectativa de decir, oye, la empresa parece que solamente servir y ser rentable no es suficiente, ¿okay? Y yo creo que está bien. O sea, de hecho, lo que estoy diciendo es que no es fácil lograr esa definición, y lamentablemente muchas veces la definición de propósito o le hace sentido a los trabajadores, pero no le hace sentido al negocio, o no es sostenible. Entonces, lo que estoy diciendo es que no es fácil juntar el negocio con un propósito de contribución. Claro, lo que pasa es que además yo creo que ya no se puede concebir una empresa o un emprendimiento sin el área sustentable.
Pero eso ya son los La patita estándares. sustentable. Pero eso ya es el estándar de la empresa. Efectivamente, tiene que ser sustentable. Claro. Tiene que ser, y ojalá las empresas sean ellas las que corren el cerco y no sea la ley la que los obliga. Ojalá fuera así. Y por eso Claro. yo creo que en ese sentido los jóvenes y los emprendedores jóvenes también parten de esa base, que en el fondo no pueden crear una empresa o no pueden crear un emprendimiento sin tener en cuenta el área medioambiental y sustentable. Sí, yo creo que afortunadamente hay cada vez más esa mirada. Lo que habría que preguntarse es cuántos de esos pierden la vocación por el negocio. ¿En qué sentido? Claro. Claro. Pueden tener una muy buena declaración de propósito, un muy buen sentido de contribución, Y poca ganancia. pero poca ganancia y por lo tanto finalmente abortan. no va a generar valor y morir. ¿Y eso puede, has sabido de una tendencia hacia ese Yo creo que hacia ese pasa, lado? ¿Sí? ¿no? Yo sé, definitivamente. Empresas que no son capaces de subirse al carro de la sostenibilidad porque no les genera lo rentable. Hay veces que se pierde el objetivo del negocio, y no estoy diciendo el negocio por el negocio, sino que de entregar un buen servicio o un buen producto que logra esa rentabilidad que le permite generar los recursos para seguir cumpliendo con su propósito y su misión. Bueno, y también como hablábamos antes en off, que el off siempre es on en este programa, te quería advertir, Creo se me que- olvidó decirte. Sí. Por favor, cualquier cosa que tú Perdona, digas, se me- no, se me eso te pasó. voy a decir, cualquier cosa que tú digas, el Roca después la dice Pero- al aire y le Te da lo iba lo a avisar, mismo. pero o sea, como que No, sí, ya me quedó ahora, claro, ahora no. ya te pongo sobre el tanto. Sí. No, que muchas veces hay empresas que estratégicamente, sin sentirlo genuinamente, se suman a la sostenibilidad Sí. por una cosa de astucia, de sumarse a una Sí. nueva forma de ejercer su capitalismo o su rentabilidad. Sí. Ahora, o sea, yo creo que pasa. Hay que tener astucia para subirse a este barco, porque no es fácil la sostenibilidad, y que empiezan pareciera que torpedean la rentabilidad, como habías dicho, aunque no es así en verdad, pero les viene este susto a los accionistas. Ahora, yo creo que las incoherencias en algún minuto van a torpedear el negocio. O sea, tarde o temprano pasa. Cuando ¿El que se disfrazó? Sí, Claro. no. O cuando la Claro. promesa no se cumple respecto a la calidad del producto, para qué sirve el producto, o cuando se dice que se comportan de una manera y se dan cuenta de otra cosa, como Exacto. le pasó en su minuto, no sé, a Nike con las zapatillas y las pelotas de fútbol en Vietnam, que se dieron cuenta que tenían niñitos cosiendo pelotas de fútbol y bueno, fue un escándalo cual. de proporciones. Eso se resiente así, pero lapidariamente. Es que hoy día de manera muy rápida, porque el estándar de las personas es muy alto. Hoy día hay todo un tema de hacer como activismo a través del consumo. En fondo, cómo tus valores y principios tú los quieres expresar en la elección de tus productos o servicios por elementos como cuál es su propósito, su misión, los valores, en fin, y sus prácticas. Exacto, y pasa mucho, no sé si han visto comerciales de bancos, no, sin nombrar alguno específico, que piensan como que realmente si tú estás con ese banco, tienes una filosofía de vida medianamente poética y que realmente se te armoniza todo tu sistema valórico por estar con el banco, y uno dice, el nexo no es forzado absolutamente, Claro, pero está claro. esta cosa de generar como bondad, Sí. de una imagen de bondad en las empresas, Sí. para poder cautivarte. Sí. Y eso finalmente, como tú dices, el disfraz, en algún momento uno hace así y queda... Pero y totalmente, sale, totalmente. Yo estuve leyendo aquí un estudio que hizo Pricewaterhouse y dice que cuando hay coherencia entre valores y principios individuales y el propósito empresarial, la productividad es al menos de un 72% mayor. Sí. O sea, cuando todo está como en línea, cuando se piensa, actúa y dice en la misma línea, como dicen los psicólogos, finalmente la productividad aumenta. O sea, eso es real. Las personas, cuando le encontramos un sentido a lo que estamos haciendo, y ese sentido tiene que ver con una contribución social o porque encarnan virtudes, efectivamente trabajamos más, trabajamos en motivación Claro, en la intrínseca. motivación. Lo hacemos mejor, trabajamos más, ponemos más energía, más motivación, más compromiso, en fin. Si el tema es si esa definición de propósito de la empresa, primero, es real, y segundo, si efectivamente está conectada con el servicio y con una rentabilidad. Claro. Exacto. Y la Claro. gente, el consumidor, ¿es rápido para detectar cuando es artificial o cuando es genuino? Yo creo que estamos en un periodo de transición. Da lo mismo. No, yo creo que si es manifiesta la incoherencia, yo creo que se nota rápidamente y los clientes o los consumidores lo castigamos. Pero estamos en un periodo que no es tan fácil. No es tan fácil. Claro, porque muchas veces el disfraz está bueno. En aquellos que se disfrazan, el disfraz está bueno, y a veces uno empieza a confundirse y siente que todos están como vendiendo un verso, y a veces no es un verso, es real. Hoy día hay un ejemplo que yo creo que es súper manifiesto. Por ejemplo, los autos eléctricos. Probablemente todos consideramos que los autos eléctricos son buenísimos para el medio ambiente. Sí. ¿Ok? Sí. Y son mejores que un auto de combustión interna.
Sin embargo, si uno ve cuál es toda la cadena de valor y cuál es la traza de impacto ambiental de un auto eléctrico y la construcción de baterías y toda la minería que se va a necesitar para poder generar las baterías para esos autos eléctricos y toda la materia energética, no es tan claro que sea conveniente para el medio ambiente al final del día un auto de combustión interna que hoy día tiene mejores emisiones que un auto eléctrico. Sin embargo, nos quedamos con que es mejor el auto eléctrico. Claro, haya encontrar una pifia en algún Claro, en alguna parte del proceso va a haber una pifia. Pero esto no es tan difícil de encontrar, entonces hoy día nos podemos quedar con consignas y por eso digo que está en transición. Claro, lo que pasa es que además ya tenemos súper claro cuál es el nivel de contaminación que tienen los autos en combustible, benzina o diésel, y la electromovilidad viene a ser como una luz de esperanza frente a un problema que ya tenemos a nivel mundial. Pero si esa batería la cargaste con energía que viene de minas de carbón, se te acabó la magia, se te acabó la eficiencia. Entonces, finalmente, como que las empresas... el propósito debería ser más que una estrategia comunicacional, una estrategia de sostenibilidad y ver cómo funciona. Oye, es como lo que pasa con las fundaciones. Lo que ha pasado, perdona, pero es como con las fundaciones, esto... Por poner un tema nomás. Son maravillosas. Una cosa suave, ya. Maravillosa, espectacular, y entramos a ponerle foco y hay una cantidad de pifias terrible. Pucha, pero no... No, digo como comparar no generalicemos. La foto con lo que pasa por detrás. Oye, pero ¿tienes ejemplos de, ponte tú, empresas que genuinamente han logrado tener un propósito y que han resultado también rentables? A ver, sí. Lo que ocurre es que yo creo que las empresas que tienen un mejor propósito son las que lo logran conectar de manera muy directa con su producto y su servicio. Okay. Entonces, por ejemplo, decíamos el caso de Patagonia. Yo creo que Patagonia es una empresa que ha demostrado ser coherente y consistente en el tiempo y conecta los objetivos de gobernanza, cómo se toman las decisiones, con sus productos, con su marca y su propósito. Yo creo que ese es un buen ejemplo. Hay otro ejemplo que podrían ser, por ejemplo, en su minuto Volvo. Estoy diciendo la marca Volvo que se propuso tener autos seguros y tenían una visión de que no hubiese nadie involucrado en un accidente con Volvo que salía gravemente herido. Entonces, su propósito era la seguridad. Perfecto. ¿Okay? Entonces, también hay empresas que no es necesariamente ir a solucionar el problema del hambre al África, de las ballenas o del calentamiento global. De repente, el propósito, en general, las empresas que lo han conectado con el servicio y con su producto y ahí de una manera coherente, a eso ya en general les ha ido bien. Exacto. O sea, ya generar la seguridad que prometen y que eso salve vidas. Es el propósito. Ese es un propósito. Claro, no es necesario ir a, como tú dices, ir a curar, enfermedades catastróficas o ayudar. Claro, y por otro lado, las entidades que se dedican a una cosa específica, voy a dar un ejemplo, ya, aunque después me silencien el micrófono. La iglesia, que es una entidad. Oye, no, pero te estás metiendo. Perdón, Jesús. Además encima se llama Jesús. Okay. No, pero la iglesia. La iglesia tiene un propósito. Y ha tenido históricamente un propósito. ¿Ya? Y uno de esos es, en el fondo, ser el referente moral, espiritual de la sociedad, de cuidar niños, a las familias. Por lo tanto, cuando se destapan casos tan feroces como de pedofilia, como de abuso, por supuesto que es mucho más grave que cualquier otra entidad que haya cometido abuso. A eso es lo que voy. Sí. Sí, bueno, ahora me puedo retirar. Ok, pero ahí está la coherencia. Don Miguel. Se ha determinado que un auto te sigue. Bueno, pero ahí está la coherencia, ahí está la consistencia. Claro. Efectivamente, a ver, aquí fue en ese caso que pusiste solo un poco polémico, digamos. Claro, tenían un propósito mayor. Oye, esta es una radio independiente, Sí, no, está muy bien. Se le hace rojo, no es nuestro, que te apunta a la frente. Oye, pero sé que yo me quedo con eso que dijiste de que no es necesario curar el hambre en África, que es simplemente establecer coherencia con tu servicio. Sí. Creo que esa es, porque muchas veces se poetiza el... A ver, yo encuentro que si alguien encuentra un buen servicio con un modelo de negocio sustentable, creciente, para solucionar directamente un problema, llamémosle social, que defíneme social, o medioambiental, lo encuentro perfecto. Pero no le quitaría dignidad a entregar un buen servicio con la motivación por entregar ese buen servicio. Yo creo que lo que debiera, a propósito, y si es por entrar en polémica, a propósito de derrocar el capitalismo... apartamos todo, entre fundaciones, iglesia, capitalismo... Lo que podríamos lograr un acuerdo a propósito del momento constituyente si alguien puede tener la motivación de un negocio simplemente por la rentabilidad.
Yo creo que no. ¿Es muy impopular? Yo creo que no. Pero podríamos ver. Es que yo creo, de verdad, independiente del capitalismo, yo creo que no es posible en este minuto tener un negocio Solo solamente rentable. ¿Y el ejemplo de la bisagra? No, Yo- perdón. El tema es que la motivación sea solo la rentabilidad. Ah. Motivación. La motivación del empresario y también de quienes trabajan ahí. ¿Es suficiente la motivación pura por la rentabilidad? Yo creo que no. Bueno, es una gran conversación. Es un debate, ¿ah? Yo creo que no. Es un debate. Próxima presencia Nos de quedamos con la segunda parte. de Francisco. feliz que tenemos que... Encantado. Nuevo panelista que se acaba de enterar que es panelista, un momento incómodo al aire, pero es panelista oficial. Muchísimas Feliz. gracias, Francisco Cerda, fundador y director ejecutivo de Good Company, analizando este temazo del propósito de las empresas. Gran gusto. Podríamos hablar del despropósito en la próxima. No, Bueno, habría que invitar al autor del libro. ahora después de lo de la iglesia, esa silla no sé quién la ocupará. Vamos a manejar influencia. Dioso. Hay lobby aquí para que... Oye, Mazagua, agua purificada de máxima calidad en bidones, libre de microorganismos, libre de sodio y sin cloro. Pide a domicilio en www.mazaguachile.cl. Descarga la app o llámanos al +56949490140. Mazagua, mejora tu vida. ¿Sabías que los envases de la crianza son reciclables? Reconócelos por el sello Elijo Reciclar, llévalos a los puntos limpios y la crianza los transformará en material de plástico reciclado para construir senderos sostenibles. Para más información visita el sitio web lacrianza.cl/sostenibilidad. Y nos vamos a una pausa aquí en Emprender es Clave número 1. Fuimos número 1 de nuevo, Pancho Cerda. Ese es el lugar adecuado, Francisco. Muy bien. Vamos. Una pausa y seguimos pensando en grande. Escuchas, Emprender es Clave.